Emma, de 8 años, estaba sentada tranquilamente en la sala del tribunal abarrotada, con los ojos fijos en su leal perro, Max, sentado a su lado. Nadie se dio cuenta de la señal secreta que ella le dio con un simple movimiento de su mano. La tensión en la sala era palpable. Mientras el juez, un hombre severo llamado juez Thompson, se aclaraba la garganta, listo para dar su veredicto. Pero en el momento en que la señal de Emma llegó a Max, toda la sala del tribunal se congeló. Lo que ocurrió después dejaría a todos en shock. Antes de empezar, dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Su apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Ahora, comencemos. Emma, de 8 años, estaba sentada en la sala abarrotada del tribunal. Sus pequeñas manos temblaban ligeramente mientras se aferraba a los bordes de su asiento. Estaba nerviosa, pero había algo más en sus ojos, algo que la hacía destacar en esa sala llena de abogados, jueces y espectadores. Su perro, Max, un pastor alemán fuerte y leal, estaba sentado tranquilamente a su lado, mirándola con ojos atentos y confiados. Él sabía que ella tenía algo importante que hacer hoy. Podía sentir la tensión en el aire, tal como lo hacía Emma. Nadie en la sala podía sentir el hilo invisible que los conectaba, el vínculo tácito que pronto enviaría ondas de choque a través de la sala del tribunal. A medida que continuaba el procedimiento, el corazón de Emma se aceleraba. El juez, un hombre experimentado llamado juez Thompson, estaba sentado en el estrado, su mirada severa escudriñando la sala. Estaba acostumbrado a casos de mucha presión, pero ni siquiera él podría haber estado preparado para lo que estaba a punto de suceder. La sala del tribunal bullía con el sonido de conversaciones murmuradas y el crujido de papeles. El caso en cuestión había cautivado la atención de todos en la sala. Fue una batalla legal que atrajo la atención nacional. Pero Emma no estaba allí por el caso en sí. Ella estaba allí por algo mucho más grande, algo que nadie podría haber anticipado. Emma se inclinó lentamente hacia adelante en su asiento, entrecerrando los ojos mientras giraba sutilmente la cabeza hacia Max. La pequeña señal era tan silenciosa, tan discreta que nadie a su alrededor la notó. Su mano derecha, apenas visible para cualquier otra persona, se movió una vez. Un pequeño movimiento apenas perceptible. Las orejas de Max se animaron al instante. Su cuerpo estaba tenso, pero controlado. Él entendió que era el momento. La sala del tribunal quedó en silencio mientras el juez Thompson se puso de pie para emitir su fallo. Su voz, profunda y autoritaria, resonó en la sala. Este tribunal emitirá ahora su decisión, comenzó, mientras sus ojos recorrían la sala llena de rostros ansiosos. La tensión era palpable, pero el corazón de Emma latía aún más rápido. Miró a Max una vez más. Su plan estaba en marcha. En un instante, Max se puso de pie. La sala, llena de peritos legales y testigos, observaba con confusión cómo el perro trotaba tranquilamente por el pasillo hacia el frente de la sala. Al principio, nadie supo cómo reaccionar. La gente se removió en sus asientos, con la mirada fija entre el juez, el perro y Emma. Algunos susurraban, preguntándose qué acababa de pasar, pero ya era demasiado tarde. En cuanto Max llegó al frente de la sala, se detuvo, se sentó y miró al juez Thompson con una intensidad que hizo dudar incluso al juez. La expresión del juez Thompson flaqueó por primera vez ese día. Sus rasgos afilados, normalmente tan serenos e imperturbables, ahora se distorsionaron en una mirada de incredulidad. Se aclaró la garganta y se ajustó las gafas como si intentara comprender lo que sucedía ante él. Por un breve instante, pareció que el tiempo se había detenido. El murmullo habitual de la sala desapareció, reemplazado por un silencio inquietante. Todos se quedaron paralizados, sin saber qué hacer a continuación. Era como si el aire de la sala se hubiera espesado y el peso del momento agobiara a todos los presentes. Pero la señal secreta de Emma a Max no fue el final. Fue solo el comienzo de una cadena de acontecimientos que conmocionaría la sala hasta sus cimientos. El juez,
Aún luchando por asimilar lo que estaba sucediendo, desvió lentamente la mirada de Max a Emma. Ella estaba tranquila, su rostro era una máscara de serenidad, pero bajo la superficie, su corazón latía con fuerza. Sabía que su siguiente movimiento lo cambiaría todo. Lo que el juez hiciera a continuación dejaría a toda la sala en shock, alterando para siempre el curso del juicio y quizás la vida de todos los presentes. Los acontecimientos que se estaban desarrollando no eran accidentales. La señal de Emma a Max había sido cuidadosamente planeada, calculada con la precisión de un estratega maestro, y ahora no había vuelta atrás. El efecto dominó de este gesto aparentemente inocente se sentiría mucho después de que cayera el mazo final. Emma acababa de preparar el escenario para algo mucho más grande de lo que nadie podría haber imaginado. El momento quedó suspendido en el tiempo, dejando a toda la sala sin aliento, esperando el siguiente movimiento. La conexión de Emma con Max justificaba toda lógica y razón. Nadie podría haber predicho el dramático giro de los acontecimientos que siguió, pero Emma lo había sabido desde el principio. El suspense era insoportable. Las miradas de todos en la sala estaban fijas en ella y su perro, esperando que ocurriera lo imposible. El juez Thompson se levantó lentamente, ajustándose las gafas con mano temblorosa. Había visto muchas cosas extrañas durante su carrera, pero esto era diferente. Nunca se había encontrado con un caso como este. El aire en la sala parecía vibrar con la incertidumbre de lo que se estaba desarrollando. El público estaba nervioso, y los pocos abogados presentes intercambiaron miradas confusas, tratando de comprender lo que acababan de presenciar. La señal de Emma había causado este caos. ¿Pero cuál era la razón? ¿Y por qué Max, el perro, respondió con tanta calma, como si hubiera estado esperando este momento exacto? El juez se aclaró la garganta, la voz, tratando de recuperar el control de la situación. ¿Qué significa esto?, preguntó, sus palabras rompiendo el silencio. Pero nadie respondió. Todas las miradas seguían fijas en Max, una mirada firme se fijó en el juez Thompson. Emma, sentada tranquilamente en su asiento, no mostró ninguna señal externa de preocupación. Su pequeño cuerpo parecía casi demasiado delicado para soportar el peso de lo que estaba a punto de suceder. Había planeado este momento durante tanto tiempo, pero nunca se había sentido tan real. La anticipación en la sala era casi insoportable. Todos esperaban que algo rompiera el silencio, que revelara la verdad detrás de este extraño e inquietante acto. El juez entrecerró los ojos mientras volvía a sentarse lentamente, aparentemente perdido en sus pensamientos. Su mente corría, tratando de reconstruir el rompecabezas que se desplegaba ante él. ¿Qué intentaba decirle Emma? ¿Qué sabía ella que nadie más supiera? Había visto cientos de casos pasar por su tribunal, pero nunca uno como este. Su actitud profesional, normalmente inquebrantable, comenzaba a resquebrajarse. Sus manos se aferraban al borde del estrado como si se aferraran a la vida. Max, todavía sentado al frente, permaneció completamente quieto. Sus ojos no se apartaron del juez. Había algo casi hipnótico en la calma del perro. Era como si lo hubieran entrenado para este preciso momento. La señal de Emma lo había puesto en marcha, y ahora Max era el guardián silencioso, esperando su señal. La sala estaba al borde de un precipicio, y nadie sabía si caerían en picado o serían atrapados por una fuerza invisible. La voz del juez Thompson finalmente rompió el silencio. «Basta de tonterías», dijo, con un tono ya no firme, sino con un tinte de irritación. «Esto es un tribunal, no un circo». Pero incluso mientras las palabras salían de su boca, podía sentir el peso de sus propias palabras. Este no era un caso cualquiera. No era un día cualquiera y Emma no era una chica cualquiera. Había tendido una trampa, un plan cuidadosamente orquestado que ahora estaba en marcha y no había vuelta atrás. El corazón de Emma latía con fuerza en su pecho, pero ella permaneció tranquila, con la mirada fija en Max. Podía sentir las miradas de todos sobre ella, pero no se inmutó.
Ella sabía que el plan se había puesto en marcha y que iba exactamente como ella lo había previsto. No había lugar para errores. Ella tenía que llevarlo a cabo hasta el final. Y luego, sin previo aviso, ocurrió lo inesperado. Max se puso de pie de repente, su cuerpo tenso, sus músculos ondulando con propósito. Dio un paso adelante, luego otro. Toda la sala del tribunal observó en silencio atónito cómo el perro se dirigía al estrado de los testigos, con movimientos deliberados y decididos. Todas las personas en la sala sintieron un extraño escalofrío recorrer sus espaldas. Toda la situación parecía un sueño o una pesadilla, dependiendo de cómo se viera. Max estaba ahora al frente de la sala del tribunal, de pie en el mismo lugar donde se habían tomado tantas decisiones clave. Pero esta vez, fue diferente. Max no era solo un perro. Él era parte de algo mucho más grande, algo que nadie en la sala podía comprender aún. Los ojos de Emma siguieron cada paso que daba Max. Sintió que una extraña sensación de poder crecía en su interior. Este era su momento, la culminación de todo por lo que había trabajado. El aire en la habitación estaba cargado con la anticipación de lo que vendría después. ¿Reconocería el juez la importancia de lo que estaba sucediendo? ¿Vería lo que Emma había sabido desde siempre? El juez Thompson miró fijamente a Max, con la mente acelerada y su martillo todavía intacto, esperando que lo bajara. Pero algo en el fondo del estómago le decía que aquel no era un caso que pudiera decidirse con un simple fallo. Emma había convertido la sala del tribunal en algo completamente distinto, un campo de batalla donde las reglas de la ley ya no se aplicaban. Y ahora todos en la sala no tenían más opción que esperar el siguiente movimiento. La tensión era insoportable. Cada segundo se extiende hasta la eternidad. Toda la sala del tribunal se había convertido en el escenario de un drama que nadie podría haber previsto. Lo que Emma había puesto en marcha alteraría el curso del juicio y tal vez la vida de todos los que estaban en esa sala. La única pregunta ahora era qué pasaría cuando finalmente se revelara la verdad. La sala del tribunal quedó congelada en el tiempo. Cada persona luchaba por comprender lo que estaba sucediendo delante de ellos. Max, el perro, permaneció en silencio en el estrado de los testigos, con el cuerpo preparado y sereno como si estuviera esperando algo que solo él pudiera comprender. El juez Thompson apenas había recuperado la compostura. Tenía los nudillos blancos de tanto agarrar el borde del banco. No podía apartar la mirada de la escena que se desarrollaba. Emma, la joven de comportamiento tranquilo, había hecho algo que ninguno de ellos podría haber anticipado. La tensión en la habitación era tan densa que parecía como si las paredes mismas se estuvieran cerrando. Los ojos de Max se fijaron en el juez con una intensidad casi humana. Era una mirada que guardaba un secreto, un conocimiento profundo que atravesaba las capas de confusión y duda. La sala del tribunal permaneció inmóvil. Cada observador tenía demasiado miedo de emitir un sonido, como si al hacerlo se pudiera romper el hechizo que había sido lanzado sobre ellos. La pequeña figura de Emma permanecía sentada en silencio, con las manos cruzadas sobre el regazo y una expresión ilegible. Sin embargo, sus ojos nunca se apartaron de Max. Ella sabía que este era el momento. Había planeado cada detalle cuidadosamente y ahora no había vuelta atrás. Esta era su pelea y ella había venido preparada. El juez Thompson respiró lentamente, tratando de despejar la niebla en su mente. Había visto muchas cosas extrañas en su carrera, pero nunca nada parecido a esto. Siempre se había enorgullecido de mantener el control en su sala del tribunal, pero ahora parecía como si los cimientos mismos de la ley hubieran sido sacudidos. No tenía idea de lo que Emma era capaz de hacer ni de lo que su perro estaba esperando. Pero algo le decía que esto era más grande que un simple drama judicial. Max, sintiendo la creciente tensión, se movió ligeramente. Sus músculos se ondularon bajo su pelaje mientras daba un paso hacia adelante, sus movimientos elegantes y precisos. Era como si lo hubieran entrenado para ese momento, como si cada fibra de su ser estuviera en sintonía con la tarea en cuestión. La sala contuvo la respiración colectivamente. Nadie se movió,
Nadie habló. Fue como si el mundo entero se hubiera detenido en ese instante, esperando el siguiente movimiento del perro. El corazón de Emma se aceleró, pero mantuvo la compostura. Ella había trabajado para este momento toda su vida, y ahora había llegado el momento de revelar la verdad. Ella siempre supo que la gente la subestimaba debido a su edad. Ella había visto cómo los adultos la descartaban, la ignoraban e incluso ridiculizaban sus ideas. Pero ahora, con Max a su lado, todo estaba a punto de cambiar. Esta era su oportunidad de demostrar que la edad, el tamaño y la apariencia no significaban nada cuando se trataba de poder, inteligencia y control. Siempre la habían subestimado, pero en este momento, ella era la que tenía la sartén por el mango. Max dio otro paso hacia adelante sin apartar la mirada del juez. El silencio en la sala era ensordecedor, el peso de la expectativa casi insoportable. Nadie se atrevió a hablar por miedo a romper la frágil tensión que dominaba la sala. La mente del juez Thompson corría. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba intentando decirle esta jovencita? ¿Qué estaba intentando comunicar el perro? Y entonces, justo cuando la sala parecía a punto de estallar con preguntas, sucedió lo impensable. La puerta al fondo de la sala del tribunal se abrió con un crujido y una figura entró. La repentina intrusión rompió el silencio, provocando que todas las cabezas se giraran en estado de shock. El hombre que entró era alto, de hombros anchos, y su presencia llamó inmediatamente la atención. Su elegante traje y su postura segura lo hacían parecer alguien que pertenecía a un lugar de poder. Sin embargo, había algo extrañamente familiar en él. Los murmullos comenzaron lentamente y luego se extendieron como un reguero de pólvora por la habitación. Susurros de quién era y qué estaba haciendo aquí llenaron el aire. El hombre caminó directamente hacia Emma, su mirada fija en la de ella. Ella no se inmutó cuando Max avanzó. Pero ahora, al ver a este hombre, su mirada permaneció firme. No había miedo en su expresión, solo una tranquila confianza. Ella sabía que él vendría. Ella sabía que este momento era inevitable. Los ojos de Max parpadearon por un breve momento, pero luego permaneció completamente quieto una vez más, como si reconociera la presencia del recién llegado. El juez Thompson miró alternativamente al hombre y a Emma, mientras su mente luchaba por darle sentido a lo que estaba sucediendo. No se trataba de un juicio cualquiera ni estos jugadores eran unos jugadores cualquiera. Este era un juego de poder, de secretos y de verdades ocultas. Y todo empezó a desmoronarse ante sus ojos. Su instinto le decía que tomara el control y pusiera orden en la habitación. Pero algo dentro de él le decía que esperara, que dejara que las piezas se encajaran solas. Emma abrió el sobre lentamente. Sus dedos temblaban levemente mientras revelaba el contenido. La sala del tribunal observó en un silencio atónito mientras los ojos de Emma escaneaban la carta. Era un documento legal, algo oficial, pero su contenido superaba con creces las expectativas de cualquiera. Los jadeos que llenaron la habitación eran casi audibles. Lo que fuera que había en ese sobre, cualesquiera que fueran los secretos que contenía, estaba a punto de cambiarlo todo. Los ojos del juez Thompson se abrieron de par en par mientras observaba a Emma revelarle la verdad. ¿Qué era esta carta? ¿Qué poder tenía Emma? La sala ya no era un lugar de procedimientos judiciales. Se había convertido en el escenario de una revelación que nadie podría haber predicho. La verdad se iba revelando poco a poco y todos en la sala del tribunal estaban al borde de sus asientos, desesperados por el siguiente giro de este drama alucinante. Emma permaneció de pie sosteniendo la carta en sus manos. Su rostro era una máscara de determinación. Ella ya no era la niña inocente que parecía ser. Ella acababa de convertirse en la clave para desentrañar un misterio que podría cambiar el curso de todo el caso. Ahora todos los ojos estaban puestos en ella. Las siguientes palabras que pronunciara lo determinarían todo. Los dedos de Emma temblaron levemente mientras sostenía la carta frente a ella, pero sus ojos estaban llenos de una determinación inquebrantable. La habitación, todavía conteniendo la respiración,
Parecía inclinarse hacia ella, como si esperara que revelara el secreto que podría destrozarlo todo. Las palabras escritas en la página eran más que solo tinta. Eran la clave para descubrir una verdad oculta que había permanecido cuidadosamente oculta durante años. Podía sentir el peso del momento presionándola. Pero ella no se inmutó. Ella estaba lista. Max, todavía de pie en el estrado de los testigos, giró ligeramente la cabeza, sin apartar la mirada de Emma. Sus ojos brillaban con algo más allá de la lealtad, algo más profundo, algo que transmitía un conocimiento que ninguno de ellos podía comprender. El perro se había convertido en un símbolo de poder tácito, un centinela silencioso de los acontecimientos que se desarrollaban. Los dedos de Emma se apretaron lentamente alrededor de la carta mientras tomaba una última respiración, preparándose para pronunciar las palabras que cambiarían todo. El juez Thompson observaba mientras su corazón latía con fuerza en su pecho. Había visto muchos casos en su carrera, pero nada como este. Sus años de experiencia nunca lo habían preparado para lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Podía sentir que la sala del tribunal se movía y que la atmósfera se volvía más densa de tensión y anticipación. Ya no se trataba de un simple juicio. Esta fue una batalla de voluntades, y Emma era la que tenía todas las cartas. No sabía cómo, pero sentía que lo que contenía esa carta revelaría una verdad tan poderosa que alteraría el curso de todo. Emma se mantuvo erguida y su pequeño cuerpo ahora exudaba un aura innegable de fuerza. Ella miró la carta una última vez. Las palabras ardían en su mente. Podía oír los murmullos en la habitación, los susurros de confusión e incredulidad. El aire estaba lleno de preguntas, pero Emma aún no estaba lista para responderlas. Ella hablaría en sus propios términos, en su propio momento. El juez se aclaró la garganta, intentando recuperar el control de la sala, pero su voz vaciló. «Señorita Carter», dijo con palabras temblorosas. «¿Qué hay en esa carta? ¿Qué tienes en la mano?» La mirada de Emma se dirigió brevemente hacia el juez, pero no respondió de inmediato. A ella no le interesaba jugar según sus reglas. Ella estaba allí para revelar la verdad, no para apaciguar su curiosidad. Su silencio solo profundizó la tensión, arrastrando a todos más hacia el misterio. La sala del tribunal estaba al borde del colapso. Todo el mundo estaba esperando la bomba que estaba a punto de caer. Max se movió de nuevo, sus músculos se ondularon con un propósito. Era como si supiera que ese momento llegaría. Pronto el mundo sabría lo que había estado oculto durante tanto tiempo. Emma miró al perro y su expresión se suavizó por un momento. En ese breve instante, fue como si compartieran un entendimiento. Un vínculo que trascendió las palabras. Volvió su atención a la carta y respiró profundamente. «He estado esperando este momento durante mucho tiempo», dijo Emma, con voz tranquila pero poderosa. «Todos creían saber la verdad, pero yo tengo la verdadera historia. La que les han ocultado». Se oyeron jadeos por toda la habitación. El público quedó atónito ante sus palabras, pero la voz de Emma se mantuvo firme, imperturbable ante las reacciones a su alrededor. Ella había venido preparada para esto. Ella sabía que este momento llegaría y estaba lista para afrontar lo que viniera después. «No soy solo una niña inocente ignorada por todos ustedes», continuó Emma, mientras su mirada recorría toda la sala del tribunal. «Soy la clave de todo aquello a lo que has estado ciego. Ahora soy yo quien tiene el poder». Los ojos del juez se entrecerraron y un destello de inquietud cruzó su rostro. «¿Qué quiere decir con eso, señorita Carter?» Su voz estaba teñida de incredulidad, pero Emma pudo oír el crujido en ella. Ya no estaba seguro de su posición en esta situación. Emma sonrió débilmente y la comisura de sus labios se movió levemente. «Sé lo que todos están pensando. Te preguntas quién soy realmente, por qué tengo este poder y cómo supe lo que sabía». Su voz se hizo más baja, pero cada palabra que pronunciaba tenía peso. «Estás a punto de descubrirlo». Abrió la carta lentamente, tomándose su tiempo, cada movimiento deliberado.
Podía sentir las miradas de todos sobre ella, el silencio ensordecedor en la habitación mientras esperaban que ella revelara la verdad. Sus manos estaban firmes mientras desdoblaba el papel y cuando comenzó a leer las palabras en voz alta, la tensión en la habitación alcanzó su punto máximo. A quien corresponda, empezó Emma en voz baja pero clara. Esta carta sirve como declaración oficial de la familia Carter. Emma Carter no es solo una niña en este caso. Es la legítima heredera de todo el patrimonio de Thomas Carter, uno de los empresarios más ricos del país. Todas las reclamaciones relativas a la riqueza, los intereses comerciales y las propiedades de la familia Carter deben dirigirse a ella. Con efecto inmediato, Emma Carter tiene el control total de las empresas Carter. La sala estalló de incredulidad. Los murmullos se convirtieron en jadeos y luego en fuertes exclamaciones de incredulidad. La gente susurraba entre sí, sus miradas oscilaban entre Emma y el documento que sostenía. No podían procesar lo que oían. Emma permaneció tranquila, dejando que las palabras se asentaran. Sin embargo, su mirada no vaciló. Observaba sus reacciones, captando cada detalle, cada expresión cambiante. Este era su momento. Todo por lo que había trabajado la había llevado hasta este punto, y ahora el mundo comprendería su poder. Max ladró una vez, un sonido agudo y autoritario que atravesó el caos. Era una señal, una confirmación de la autoridad de Emma. La sala quedó en silencio. Una vez más, el peso de la revelación flotaba en el aire. El juez, pálido y conmocionado, se quedó sin palabras. Había presenciado muchos giros impactantes en su carrera, pero nada que lo hubiera preparado para esto. La verdad había salido a la luz, y no había vuelta atrás. Todo había cambiado.